Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Gabriela Ramírez, una mujer que nos enseñará que debemos creer en este Dios que nos entrega nuevas oportunidades. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Gabriela Ramírez tiene 52 años. Es oriunda de San José, capital de Costa Rica. Es madre de 3 hijos, Joshua, Sean y Johanna, y actualmente está finalizando su licenciatura en psicología. Su vida dio un giro doloroso cuando a los 9 años perdió a su madre, lo que la llevó a sus 13 años a refugiarse en el alcohol. Hoy conoceremos el impresionante testimonio de Gabriela Ramírez. Quédate en Identidad. ¿Alguna vez has culpado a Dios por tus dolencias? Hoy tenemos a una tremenda protagonista. Ella es Gabriela Ramírez desde Costa Rica, que hoy es la protagonista de esta historia y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Gabriela, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer pues poder estar aquí con ustedes y ojalá esto sea de, vamos a ver, como una luz en la oscuridad para las personas. Amén, totalmente. Así va a ser, querida Gabriela. Y gracias a ti por haber aceptado la invitación. Felices de que seas parte del programa de la TV Nuevo Tiempo. Querida Gabriela, antes de comenzar y entrar en materia, cuéntanos en qué parte de Costa Rica te encuentras, a qué te dedicas, tus hijos. Bueno, queremos conocerte y cómo estás actualmente. Bueno, vamos a ver, me encuentro en San José, Costa Rica. Eh, Tengo 3 hijos, ya todos mayores de edad, ya todos independientes. Eh, Precisamente estoy por empezar la dirección administrativa de una fundación que se dedica al cáncer de mama y estudio psicología y también tengo un pequeño salón de belleza. Excelente, querida Gabriela, cómo Dios allí te inspira, te anima, te guía también en tu vida, en los planes y proyectos, que Dios siga guiando allí todo, absolutamente todo, para honra y gloria de Él. Siempre tomadita de su mano, así pasen tormentas, tribulaciones, de su mano es fijo, seguro, restauración. Pueden haber tormentas, pero vas con una muy buena base y una roca firme que es Cristo Jesús. Así que felicitaciones y que Dios siga de adelante con tu proyecto y la fundación también. Querida Gabriela, vamos a ir atrás en el tiempo, a tu infancia. Cuéntame qué recuerdos tienes, qué fue lo que sucedió, porque uno dice en las historias, no, mi infancia normal, papá y mamá, súper bien, íbamos a la iglesia. Sin embargo, en tu caso fue un tanto diferente. Cuéntanos, querida Gabriela, los recuerdos que tienes. Bueno, mi infancia fue bonita hasta los 9 años, que murió mi mamá biológica, y, y ahí empezó mi infierno personal. De pequeña, la abuelita de mis hermanas me llevaba a una iglesia cristiana, entonces me hizo como devota y mi mamá padecía lupus, entonces yo pasaba pidiéndole a Dios que, que ella se curara y era una ferviente amante. Me acuerdo que mi mamá era católica, entonces tenía un corazón de Jesús y yo pues una chiquita pequeña
le rezaba y le rezaba al corazón de Jesús ¿cómo es que se llama? Para que me cuidara mi mamá, porque pasaba muchas horas en el hospital y días y navidades y cosas de esas. Y bueno, hasta que el lupus la venció y entonces murió. Y, por ejemplo, el día que ella murió, nadie me dijo. Yo no sabía nada de la muerte o de algo parecido. Y, perdón, No te preocupes. Aquí estamos, escuchando. Vivimos en este mundo donde el gran conflicto es latente entre Jesucristo y Satanás. Y el enemigo de Dios se deleita con nuestro sufrimiento porque Él nos aborrece. Sin embargo, para Jesús somos preciosos. Y bueno, es muy duro saber cuando, allí en tu situación de que, claro, en el contexto de que algo estaba pasando, pero tú siendo pequeña no entendías qué era lo que estaba pasando y no te avisaban que tu mamita había sí, fallecido. Continúa ahí con la historia. y cuando se me salen las lágrimas no es por tristeza, sino de ver la misericordia de Dios. Yo veía que todo el mundo veía una caja y lloraba y yo no entendía qué estaba pasando y en eso era una chiquita como muy tequio, muy rebelde y corrí a una silla y me asomé a ver qué era lo que estaban viendo y en eso vi a mi mamá. No entendía por qué la tenían ahí, no entendía, entré en crisis, me sacaron de ahí, me llevaron a una cafetería y ahí apareció un señor con unos policías y dijo que era mi papá. Yo creía pues que otra persona era mi papá y, y él dijo que no, que yo era su hija y que él me traía con él. Eh, Estaban terminando de enterrar a mi mamá cuando él me sacó del cementerio, me llevó a su casa eh, y me dijo, ella es su mamá y ellos son sus hermanos y no hay más mamá, no hay más hermanos. Yo no podía preguntar por mi mamá porque si no me pegaban a tal punto que los dientes me atravesaban los labios, me rajaba las piernas y la espalda con la hebilla de la paja, porque era mucha vergüenza que la gente se diera cuenta de mi existencia. Y a su casa llegó y le dijo y a su esposa y a sus hijos, ella es mi hija, se llama Gabriela, la mamá se murió, se viene a vivir con nosotros. Punto. Eso pues te provocó un montón de caos. Yo, una chiquita de 9 años, dos de sus hijos abusaron sexualmente de mí desde los 9 hasta los 12 años, todos los días. Entre esas, pues íbamos todos los domingos a la iglesia porque mi papá se había vuelto cristiano y eran mis momentos de regocijo cuando yo estaba en iglesia. Entonces me metí en los jóvenes, era maestra de escuela dominical, era esto, era el otro, con tal de pasar tiempo fuera de mi casa. Eh, a los 12 años ya junto con unos amigos era alcohólica. Me acuerdo que alguien me había dicho que si uno comía servilletas o masticaba ciprés, el olor a alcohol no se sentía. Y entonces llegaba borracha enfrente de mi casa, había un árbol de ciprés y yo llegaba y me lo comía junto con un montón de servilletas y aún así me llevaban la más matada, ¿verdad? A los 15 años me fui de la casa, crucé la frontera con Panamá, eh, tratando de huir, de buscar. Fue ahí donde mis tíos pues me buscaron y ya habían pasado un poco de tiempo, ellos habían contratado a un detective y ya me encontraron y me pidieron que regresara a Costa Rica, ellos me adoptaron, bueno, pasaron varias cosas ahí, pero más o menos es así. Y ahí empecé al lado de mi nueva mamá, que era mi tía, que es mi mamá hasta el día de hoy. Ha sido la bendición más grande, eh, porque a lo largo de mi vida ya eh, después me casé muy jovencita, me casé con un chiquito que yo conocía desde pequeña, yo pasaba en medio de mis amigas y resulta que él era narcotraficante
y yo no quería esa vida, me golpeaba a mi hijo, yo no quería esa vida para mi hijo. Eh, Después de él, ya separados, yo quedé embarazada de una niña y él dijo que yo no iba a parir una hija que no fuera de él y me buscó donde yo estaba y me golpeó tanto que tuvieron que llamar a una ambulancia y cuando me desperté me habían sacado a mi hija por pedazos. Eh, Eso provocó que yo me hiciera drogadicta y, y desquitara toda la furia que yo sentía por el papá de mi hijo. Y llegó un momento en que el papá me lo quitó. Yo pensé que lo tenía él hasta que un día me enteré que lo había dado en un orfanato y empecé a buscarlo y no daba con él. Eh, y un día, una tarde, me fui, me emborraché, me embriagué, entré al templo bíblico donde yo había crecido. Me subí al púlpito, boté el púlpito, despedacé todo. Estaba don Víctor Monterroso, el pastor, y me acuerdo que me volví a Dios sumamente brava y malcriada. Y le dije, si usted existe, si usted es tan grande, si usted es tan poderoso como dice que es, ya que me ha jodido tanto la vida, ¿por qué no me demuestra su gran poder y me devuelve a mi hijo? Ese día ya, obviamente, ya me había pegado la fiesta en la tarde, así que me devolví al apartamento donde vivía. Eran como las 6:30, 7 de la noche cuando tocaron la puerta y yo abrí y había una señora que yo conocía porque era la mamá del mejor amigo de mi ex esposo y estaba con un chiquito, ese chiquito era mío. Yo caí hincada y Voy a hacer una pausa acá en la historia, Gaby. Eh, Estoy con el corazón en la mano, estoy con un nudo gigante en mi garganta. Como te decía al principio, el enemigo de Dios se deleita en que el ser humano sufra, esa es su especialidad, de eso se encarga en este planeta Tierra y de que culpemos a Dios por todo y que sea Él el protagonista de todo. Sin embargo, en este libre albedrío que el Señor nos entrega de elegirle o no, de decidir por Él o no, de esta lucha y en esta pelea y en este conflicto donde hay caídas también en lo absoluto, hay soldados que caen. En este caso, tu mamita también, que era un pilar gigante en tu vida, hace parte de este gran conflicto. Y eso nos deja entrever de tu historia hasta acá. Y esa fuerza y esa valentía de no sé dónde el Espíritu Santo también, porque conocer del Señor no es en vano. El Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer al Señor Jesucristo empieza a hacer la diferencia en nuestra vida. Cuando tú entras a ese templo y pasa lo que nos cuentas allí y cómo Dios responde ese mismo día en la tarde entregándote a tu hijo, ¿qué significa para ti? Y bueno, y quiero que me menciones porque intentaste quitarte la vida 8 veces en este mismo desespero, en esta misma decisión, incluso caíste en coma. Cuéntanos ese suceso también, querida Gaby. bueno, después de que yo recupero a Joshua, mi, mi, mis vidas siempre era como un sub y baja, ¿me entiendes? Porque yo no me quería. Yo, uno de los, si bien es cierto, el abuso sexual eh, le marca a uno la vida, no es lo único que lo marca. Los abusos psicológicos, los abusos físicos, el que me repitieran una y otra vez durante de los 9 a los 15 años, lo porquería que era yo era nada.
Entonces llega un momento en que realmente uno es nada y pueden llegar otras personas. Yo a veces digo, lo duro que le tocó a mi nueva mamá, porque ella está alrededor de mi vida levantándome una y otra vez como un angelito que me manda papito Dios. Entonces, entre esas curvas, cada vez que yo cometía, ¿qué te puedo decir? Una mala decisión, una mala elección, me recordaba lo porquería que yo era. eh, y llega un momento en el que te cansas de respirar. Yo le digo a la gente que, ¿cómo es que se llama? Que vive en depresión. Muchos sonreímos y andamos en la fiesta y andan con los amigos y todo lo demás. Y el calvario que se maneja por dentro es sumamente fuerte. Entonces, no era ni siquiera nada. O sea, si me preguntas a estas alturas, me cansaba de respirar, porque respirar era todo un esfuerzo, porque todo era algo terrible, o sea, todo era el acabose. Entonces, era pésima mamá, era pésima hija, era una vergüenza como persona, eh, porque las drogas, la prostitución, la promiscuidad, o sea, todo, o sea, yo, si hubiera un bingo de cosas, de errores en la vida, yo tendría el cartón lleno. Todos, todos, todos los tendría. Y, y bueno, yo pienso que ya la última vez que yo intenté suicidarme, el hecho cuando yo volví del coma y que mi hijo mayor me estaba sosteniendo mi mano y me decía, mamita, no me dejes, eh, hice un pacto con la muerte. La primera vez que intenté suicidarme tenía 9 años, fue después de que murió mamá, porque yo quería estar donde estaba ella. Y, y en ese trayecto, de una manera muy sutil, Dios empezó a trabajar conmigo a través de personas, a través de mis hijos, a través de un montón de cosas. Eh, y les podría decir después un montón de cosas que hice, que pasaron, que me hicieron caer, que me volvieron a levantarme. Eh, y después yo llegué y dije, ok, Dios ya me demostró cuánto me ama. Yo voy a llevar mi relación con Dios a mi manera. A mí no me hablen de las iglesias. Porque mientras mi papá predicaba, llegó un punto en que mi papá era pastor y misionero. Y yo ¿De puedo qué decirte, denominación, querida Gabriela? Perdón. bautista, Ah, ok, ok. bautista. Ujú. Y yo te puedo decir que al principio era un religioso, pero después de verdad era un hombre de Dios. Yo no le hablé a mi papá durante años. Ya a los 30 y pico de años, cuando él empezó a fundar Canal 31, que es un canal cristiano aquí en Costa Rica, yo lo busqué, me dijeron que él tenía cáncer, lo busqué y le dije, vine a liberarte y a liberarme. A liberarte porque te perdono, porque usted no era el papá que yo necesitaba, y a liberarme porque yo tampoco fui la hija que usted quería. O sea, yo después de eso nunca pude ver a papá como un papá, pero sí como un gran consejero espiritual. Después de que papá murió, igual para mí fue muy fuerte el hecho de buscar una iglesia, porque mis abusadores el día de hoy son cristianos, son pastores, y eso me provocaba un repudio terrible. Y yo mezclaba mi sentimiento hacia Dios con el repudio que yo sentía con todo lo demás. Hace como 5 años empecé a sentir la necesidad de congregarme,
pero a mí me daba urticaria entrar en una iglesia, me daba una picazón de una ansiedad que me daba, o sea, cuando le digo que me daba urticaria no es mentira, me empezaba a rascar los brazos hasta que me rompía, ni a un funeral, ni a un matrimonio, ni a nada de eso, una iglesia era algo, y Dios empieza a poner en mi corazón, en ese momento yo casada con un ateo, porque me casé un montón de veces, y me divorcié otro poco de veces, eh, y me empecé a buscar mujeres de fe, mujeres de negocio, perlas de fe, no sé qué, no sé cuánto. Como en esa búsqueda de Dios, porque el Espíritu Santo siempre está ahí tocando. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, Siempre. si alguien me busca. Y en ese momento de esa búsqueda de Dios, el Señor hace maravillas. Lamentablemente el enemigo de Dios nos grita mentiras que nos creemos y nos genera una falsa identidad de la cual no somos. Nosotros somos hija de Dios, tú eres hija de Dios, amada por Él. Para Él eres la cosa más preciosa de la vida. Dice el pastor Alejandro Guzmán, muy conocido, que para Dios somos lo más hermoso, la creación perfecta que Él hizo, y Él nos ama profundamente, profundamente, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su único hijo a morir por ti y por mí en la cruz. Entonces, tener eso claro, de que somos especiales para Dios, de que somos amados en el Señor, de que tenemos una identidad como hijos, como hijas del Rey de Reyes, del Rey del universo, hace toda la diferencia. ¿En qué momento logras allí, y te consulto, perdón, querida Gaby, reconciliarte con Dios y volver con Dios, conocer a Dios en tu vida? Es que Dios sabe el propósito de nuestras vidas porque dice que Él nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. No importa lo que hemos pasado, no importa lo que hemos vivido, Él nos ha amado desde el primer momento. A todos los que no nos hemos sentido amados. Lo segundo es, estoy leyendo el libro de Jueces y es la historia del pueblo de Israel cuando cae una y otra vez, porque entonces Dios los levanta y ellos vuelven a pecar y Dios los vuelve a levantar y otra vez vuelven a caer. Pero cada vez que Dios va a levantar al pueblo de Israel, busca al menos apto. Significa, o sea, que aunque nosotros creamos por qué Dios me va a querer a mí o porque yo voy a hacer algo, Dios lo va a hacer con nosotros. Y lo último es que... Solo para que nos quede claro, que diría Gaby, ¿cómo tú retomas al Señor con tu actual pareja? ¿Fueron a la iglesia o dijeron vamos a estudiar la Biblia? ¿Cómo fue ese regreso, Gaby? No, él me obligó. Él me obligó y yo escuché un sermón que me marcó, el primer sermón que yo escuché después de eso. Cuando Dios le dijo a Noé cómo construir el arca, le dijo, usted ve en la Biblia, tiene hasta el último detalle, cuánto tenían que medir las varas, cuánto esto, cuánto el otro. Pero en ningún momento dice cómo era el timón, porque Dios no necesitaba que Noé dirigiera el arca. Dios tenía que dirigir el arca, Noé solamente tenía que construirla. Y desde entonces mi oración ha sido, yo quiero ser el arca de Noé. Yo no quiero tener el control, porque cuando yo tengo el control no lo hago bien. Yo quiero ser el arca de Noé y que sea Él quien dirija mi vida y que abra lo que tenga que abrir y que cierre lo que tenga que cerrar bajo la voluntad de Él. Hay cosas que me han dolido, sí, hay cosas que me han dolido y al final me doy cuenta que es para algo mejor. Amén, totalmente, Gaby. Bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final de 30 segunditos a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar aquí el capítulo. Adelante, querida Gaby. Dios no es un Dios ni de una, ni de dos, ni de tres oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que es lento para la ira, pero amplio para la misericordia. Eso significa que no importa cuántas veces nos equivoquemos, ni qué hagamos,
el amor de Él no está en discusión. Entonces, agarrarse de la mano de Dios y pedirle sobre todo que sea Él el que dirija, porque cuando lo hacemos nosotros, las cosas no salen bien. Amén. Muchas gracias, querida Gaby, por dejarnos esta invitación a confiar en Dios, cual sea la situación, por más difícil que sea, por más difícil que parezca, confiar en el Padre Celestial es la mejor decisión. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.